Sí, muy bien, Esteban, porque bueno, en realidad, por ejemplo, a título personal, yo llevo lo que es un presupuesto, ¿verdad? Los ingresos por un lado y los gastos por otro. Y generalmente trato de ir dando contenido, ¿verdad? Que yo, para poner un ejemplo, un gasto nos pagan, ¿ok? Entonces ya no sé cuál es el ingreso esperado y también ahí tengo los gastos y luego les voy dando contenido de gastos y les voy poniendo la parte, un cheque, les voy marcando. Eso por un lado, eso me sirve como un control a mí, pero me parece muy bueno lo que usted aporta en cuanto al plan, porque ya el plan es algo estratégico más a largo plazo, porque siempre en todas las decisiones financieras va a existir lo que se llama un costo de oportunidad, porque es un sacrificio, ¿verdad? Es el sacrificar gastos presentes en aras de conseguir yo un beneficio futuro. Me parece excelente, digamos, el consejo. Bueno, eso por un lado. Con respecto a los pasos, pero decir, bueno, en primer lugar, hacer un análisis para conocer la situación actual mía, luego tengo que atacar las áreas críticas, luego vos decías que aprender a borrar, luego tener, saber uno, está muy relacionado con el diagnóstico, saber uno cuáles son los deudas que uno tiene, pero, y luego usted decía, en un quinto paso, que debería uno no tener todo ahorrado, sino que canalizar inversiones. Sí. A mí me parece, don Esteban, que aquí sería importante que tal vez usted nos hable un poquito acerca de esa máxima que uno oye en finanzas y utiliza uno, que en cuanto en el plano de las inversiones, no tener todo los huevos en una sola canasta. Es decir, ¿verdad? Si usted tiene el ahorro, lo canaliza inversiones, pero lo que uno llama diversificar el riesgo, creo que eso sería importante, porque la experiencia nos demuestra, ¿verdad?, que mucha gente, bueno, me doy cuenta en casos pasados de personas que quizá eran ordenados y tenían un ahorro, y cuando tenían un ahorro lo canalizaban todo a una inversión, y dependiendo del mercado financiero y los embates, ¿verdad?, incluso la institución y la solidez y el riesgo de la institución donde ellos invertían, hubo gente que se quedó sin un 5. Me gustaría que también pudieras este tema. Claro, con gusto. Sí, efectivamente, cuando ya se empieza a guardar dinero, tienes que hacer una separación entre lo que es ahorro y es inversión. Lo que es ahorro es dinero que no se toca excepto para lo que fue guardado. Usted guardó dinero para poder solventar gastos grandes en su casa, que se jodió la refrigeradora, que se hay que cambiar las llantas al carro, que algo le pasó al vehículo, gana algún daño mayor. Es dinero que está destinado a un fin específico y no es para ponerlo a especular ni para guardar ninguna otra cosa. Está hecho para eso. El dinero de las inversiones como tal es un dinero con el que usted puede buscar herramientas o instrumentos que lo hagan crecer. Es un dinero también que usted puede darse un lujo, por decirlo de alguna manera, de que si pues no sabe bien lo que pasó, pues podrías perderlo y no te va a dejar en una crisis financiera y no te va a dejar en bancarrota completamente, porque a veces es lo que vos decías, apuestan todo a un solo y en grande, y si la cosa no sale bien, pues se ven envueltos en problemas. Las inversiones no son para eso son apuestas. Si usted no le gusta eso a la gente que anda buscando ese tipo de ganancias extraordinarias, de que me hago millonario de día a la noche, ya mejor vaya, no sé, a lugares de apuestas a otro, porque la inversión no es eso, la inversión tiene que ser algo paulatino, tiene que ser algo meditado, un mercado que usted conozca, un mercado que usted sepa qué lo afecta, cuándo entrar, cuándo poder salir, qué son los rendimientos que yo realmente puedo esperar del mercado en que estoy invirtiendo, y no ir a especular con que me voy a hacer millonario en una semana o en un mes, porque encontré la fórmula mágica ahora con el internet, las criptomonedas, el Facebook y todo esto. Esto es lo mismo que ha sucedido durante toda la vida, simplemente ahora le cambian el nombre, le ponen otro tipo de estrategias comerciales, pero al final el resultado es el mismo. Algunos cuantos pocos vídeos por ahí ganan, pero la gran mayoría de personas terminan perdiendo. Hay que invertir, pero también uno tiene que saber cómo hacerlo. Vuelvo de nuevo con el tema de la asesoría. Cuando, por ejemplo, usted no conoce de temas financieros, que no todo el mundo tiene que conocerlo, y usted no logra o no sabe medir, cuando se está hablando de un rendimiento, si está salido completamente de una norma financiera lógica, entonces es difícil que vos puedas tratar, por ejemplo, que te quieran estafar, o que te quieran vender algo que no existe, cuando te hablan de rendimientos exagerados. Por eso la asesoría, vuelvo a repetir, es tan importante.
porque la inversión como tal, al menos la que a mí me gusta mucho y la que yo hablo bastante cada vez que tengo la oportunidad, es la inversión a más largo plazo, para que al final usted logre tener una masa de dinero, una cantidad de dinero en una etapa de su vida que le pueda dar esa libertad, ¿verdad? A veces la libertad financiera está más cerca de lo que uno cree, y no necesariamente tenemos que tener una gran cantidad de dinero, obviamente se ocupa una buena masa de dinero, pero a veces tal vez exageramos un poquito más, porque empezamos lo que decía antes, a fijarnos en otras recetas. Estructuremos qué es lo que yo necesito, cuánto es lo que yo ocupo, y con qué instrumentos en mercados regulados, en mercados que yo sepa comentar, porque vamos a ver, ¿qué es una inversión? Por ejemplo, que yo compre un vehículo a un precio barato y lo venda un poquito más caro, eso es una inversión, estoy ganando dinero, perfecto, usted lo está controlando. Que yo meta dinero en un producto financiero que me dé un rendimiento anual, es una inversión en valores, perfecto, también es una inversión. O sea, hay inversiones de muchos tipos, activas, pasivas, es un tema grande en esto, pero para poder ser concreto acá, sea consciente de que nadie le va a regalar dinero a nadie de una forma rápida y sencilla. O sea, el dinero nadie lo anda regalando. El dinero tampoco es que salga del todo ahí como para pensar que nos vamos a meter en una empresa de otros proyectos y que ahí vamos a salir millonarios todos. Porque no funciona así. A eso hay que tenerle muchísimo cuidado. Y sí planificar más a mediano y largo plazo dentro de un mercado que uno conozca, o al menos que alguien le pueda explicar cómo funciona para que usted conozca todos los riesgos que tiene que saber manejar para poder invertir en él. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a una de las consultas que tenemos a través de las redes sociales y luego hacemos otra ronda de consultas ya como para ir cerrando. Don Giovanni Morillo nos hace la siguiente consulta, don Esteban. Ante el alto nivel del desempleo que afecta al país, el emprendimiento ha llegado a convertirse en una alternativa real y un gran número de personas incursionan en este campo. Esto ha creado un excelente caldo de cultivo para tentar a algunos a involucrarse en esquemas de Ponzi y compra-venta de divisas a través de Forex. Sí. ¿Podría ser rentable invertir en este tipo de actividades o es muy alto el riesgo existente? Ok, qué buena pregunta, y muy de la mano con lo que estaba comentando anteriormente la pregunta de doña Nora. Vean. Sí, desgraciadamente, como les dije anteriormente, el desempleo ahorita pues está poniendo muy duro, un 17,3% de desempleo en el país, alrededor de 422,000 personas, sigue siendo sumamente alto, y esto genera que las personas, que evidentemente tenemos que buscar cómo generar dinero. Y eso exactamente, como lo decía este oyente, es caldo de cultivo para algunos aprovechados o algún tipo de empresas que ofrecen estas soluciones mágicas o invertir en mercados que no son 100% regulados o que para nada regulados en el país y que son muy riesgosos. Todo el tema, vamos a ver, de invertir en criptomonedas, de invertir en divisas, en Forex, en esto, esos son mercados de inversión que existen como tal, tienen un riesgo alto, tal cual. No quiero decir con esto que sean estafas, ni que sean malos, ni que sean buenos, pero son mercados en los que usted tiene que saber en qué se está metiendo, que no vas a empezar a ganar del día a la noche, que lleva una preparación. Para usted poder ser trader, por ejemplo, en Forex, necesita prepararse varios años para poder hacerlo de una manera consistente y poder ganar en esos mercados. ¿Se puede hacer? Sí, pero ocupa preparación. No lo vas a hacer viendo un curso de media hora y tirándote al mercado a especular con tu dinero. Eso no va a pasar. Yo digo, para eso mejor vale un lugar de apuestas y tal vez ahí tenga más chance de poder pegar. Ocupas preparación, ocupas saber en qué te estás metiendo. Hay empresas, como les digo, que ven esto como si fuera algo sencillísimo, lo cual no es verdad, pero tampoco quiero cortarle las alas a quienes quieren aprender sobre estos mercados. Por supuesto, vale la pena, es muy interesantísimo que se puede hacer, pero no puedes esperar resultados en corto tiempo. No puedes pretender que vas a ganar en un mes o en 2 meses. He visto amigos en Forex que dicen, vean el cargo que me compré ayer en 3 meses de Forex. Eso no pasa, eso no es verdad, eso no sucede. Eso lo puede hacer alguien que tenga años de estar en el mercado, que tenga una cuenta muy grande
y te cobran 3 meses excelentes y que con eso pudo comprar, pero esa parte no te la dicen en el anuncio, nada más te dicen que con 3 meses en X aplicación puede comprarme un carro. Y es ahí donde van como muchas personas a creer que para irse por lo fácil y que aquí encontré la fórmula mágica. No es eso, no es un mercado normal, es un mercado donde se puede aprender, donde se puede invertir un tiempo muy alto. Eso sí, a mayores ganancias, y como se llama ahora, hay máximas en inversiones. Esta es una. A mayores ganancias, mayor riesgo. A mayor rendimiento, mayor riesgo. Y eso siempre va a suceder. Muy bien, dos consultas más para ya darle la palabra a Melvin y a doña Nora y ir cerrando como el proceso que tenemos el día de hoy y que definitivamente queda muchísimo en sala para seguir conversando. Hablaste de apps que se utilizan para poder llevar como el bloque de ingresos y gastos. Algunas apps que nos puedas mencionar, que las personas desde casa puedan buscarlas y pues empezar a hacer como este proceso. Y lo otro, ¿cuánto porcentaje del salario debería ahorrarse? Ok, bueno, buenas preguntas. Bueno, con respecto a la app, yo recomiendo una que se llama Gastos Diarios 3, así, Gastos Diarios y 3 en el mundo. Esa está en iOS y está en Android, entonces la pueden buscar ahí. Pero igual hay muchísimas aplicaciones, generalmente en las tiendas pues viene para meterse como una parte de finanzas y vos pones ahí control de gastos y te va a tirar un montón. Yo recomiendo las que son gratuitas porque en realidad, pues excepto que vos quieras hacer algo muy elaborado con la app, no vale la pena estar pagando alguna mensualidad por ella. Sencillamente, bajo esa recomendación que yo hago, lo que usted necesita es anotar en qué gastó, cuándo y qué monto. Son esos 3 datos, lo que vos ocupás anotar. Después de eso lo vas trasladando a un Excel y donde vas llevando el control de cada categoría de gasto que van saliendo en que anotas. Pero pueden buscarlo ahí, hay muchísimos, simplemente tengan ese cuidado que sean gratuitas, excepto que usted quiera pues ya pagarlo para poder utilizar el resto de herramientas que dan, que igual ser interesantes, porque te dan como gráficos y te puedes hacer un presupuesto. Al final, de entrada no es tan necesario. Las farmacias se vuelven un gasto más, pues estamos en un tema más bien de buena administración de dinero. Y para la otra pregunta, ¿cuánto dinero debemos ahorrar del margen del salario que se tiene? Exacto. Esa es una buena pregunta. Vamos a ver, no hay recetas específicas para esto, depende de cada caso, depende mucho del ingreso que usted tenga y el estilo de vida también que tenga que pagar, depende del área donde usted viva, la zona en la que usted viva, hay estilos de vida diferente que no se puede salir tan fácil porque hay gastos que tienes que hacer sí o sí. Pero yo recomiendo que intente empezar al menos por un 10% de su ingreso ya neto. Entonces, si usted recibe neto 1 millón de colones, trate de al menos guardar 100.000 colones, mínimo. Y ojalá un 25%, entonces sería un monto ideal, un 25%. O sea, vivir, con este ejemplo del millón, vivir con 750.000 y 250.000 van a ir a ahorros e inversión. Y esto como lo dividimos, puede ser un 10 y un 15. Un 10 a inversiones, un 15 a ahorros de diferentes categorías. Pero empiece con lo que pueda, porque a veces cuando uno habla de porcentaje la gente dice, uy, no, es que yo no puedo ahorrar, entonces empezamos a meternos un montón de cosas. Si usted no puede ahorrar, son 1.000 colones ahorros, después va a poder ahorrar 2.000, después 3.000 y ahí va a ir. Pero lo más importante al inicio que el monto es crear el hábito y la disciplina y el saber que usted puede ahorrar. Perfecto. Yo quería anotarle, agregar más bien, cuando hablamos de los ingresos de las personas, ¿verdad? Hacer una diferencia, pienso que tiene que ser muy clara en cuanto a lo que es tener efectivo en la bolsa. Porque hoy podemos tener mucho efectivo, pero no todo es efectivo de nosotros. O nos brindan un crédito muy fácilmente, nos dan condiciones de, deme la cédula, firme aquí, es más, a veces hasta sin firmar, hasta que te depositan dinero. Y nos sentimos con dinero en la bolsa, entonces dice, la gente puede pensar, bueno, tengo dinero en la cuenta, no lo voy a gastar, pero está pagando un crédito y que aparece un carro y lo compra. Se le fue el dinero, ya no tiene ahorros, entonces pagó un sobreprecio sobre ese dinero. Entonces hacer una diferencia en que el tener efectivo como persona no te da una solvencia, que son ingresos que usted pueda tener disponibles para siempre. Y lo quería poner en el caso de lo que son el largo plazo, o en el ejemplo que decías ahora de vender un vehículo como inversión. Yo compro un vehículo, lo vendo, me gano 100.000 colones, entonces ya tengo 100.000 colones más de lo que tenía antes. Pero gasto todo el 100%, el 110%, entonces volví a tener 0
de posibilidad de reinvertir ese dinero, ¿verdad? Entonces, también una recomendación muy válida sería en el plan que vos decís, establecer una meta de cuánto es al corto, al mediano y a largo plazo para ir retroalimentándonos de cuánto tiene que tener ese ahorro o esa inversión en el corto plazo, en el largo plazo, y decir, mira, en este mes tenía que haber tenido X monto y tengo el 50%. Y ir programándonos para poder mejorar esa condición del efectivo, ¿verdad? Entonces, no todo efectivo que podamos tener, que es muy fácil tener efectivo, es un activo que nos va a durar para más tiempo. Sí, correcto, exactamente. Eso de tener efectivo, créanme que lo he visto, me pasó con un cliente, un caso súper curioso. Ese era una muchacha, decía que sacaba créditos de estos créditos pequeñitos que eran de 600, de 500,000 pesos ahí, para poder ver dinero en la cuenta. O sea, tenía un temor de no ver dinero o saldo en su cuenta, entonces sacaba créditos para poder ver dinero en su cuenta. Evidentemente, en el tiempo pues, se le convirtió en una bola de nieve incontrolable. Pero claro, o sea, es saber diferenciar eso. O sea, todo el dinero que yo tengo, si estoy sacando créditos, evidentemente no es dinero mío, es dinero que tengo que devolver con un interés generalmente alto cuando son ese tipo de financiamientos. Y con respecto a lo que decís de el tema de las inversiones, claro, por supuesto, o sea, aquí vamos a ver más el plan, ¿ok? No solo invertir por invertir, la inversión tiene que tener un plan que vos puedas ir midiendo descaradamente a corto, mediano y largo plazo, de ver cómo vas creciendo, de saber que ese dinero es para inversión, no es para gastar, es para hacerlo crecer. Y vuelvo a lo que hablaba del tema del ahorro. ¿Por qué también es importante el tema del ahorro? Por un tema de yo aprender a manejar, tener dinero en mis cuentas. Estamos muy poco acostumbrados a tener dinero en nuestras cuentas sin esa necesidad de ir a gastar. Eso también es importante, aprender a saber que yo tengo saldo en mi cuenta que está ahí y que aunque esté ahí, pues no tengo que ir a gastarlo. O sea, lo tengo ahí para invertirlo. Y ese plan, como yo lo mencionaba antes, de saber, bueno, cuánto en el año, por ejemplo, en el ejemplo de los carros, si yo lo hago 3 veces al año, ¿cuánto tiene que representar esas 3 ventas en crecimiento de mi cuenta de inversión? No sé si doña Nora quiere aportar algún otro detalle, sino para ir cerrando y por supuesto agradecerle a Esteban por todo este trabajo que hoy hemos podido ejecutar gracias a su intervención. Sí, señora. Don Esteban, con respecto a uno de los errores que usted comentaba al inicio de su exposición, decía que dejar que la emoción no lo ciegue a uno, ¿verdad? Desde su experticia, ¿cuánto considera usted que impacta ese control de las emociones y esa salud emocional sobre el comprar indiscriminadamente? ¿Cree usted que existe alguna interrelación entre la salud mental y ese gasto indiscriminado que en algunas ocasiones realizamos? Claro, directamente. Yo por eso les decía anteriormente que no es un tema de números, es un tema de manejo emocional. El tema emocional está detrás de cualquier decisión de gasto que usted haga, así por más pequeño o insignificante que sea. Claro, eso lo manifestamos más fácilmente o lo identificamos más fácilmente en compras más grandes o cosas más inesperadas, pero cualquier decisión de gasto que usted tenga, hay un tema emocional detrás. Estamos buscando satisfacer una necesidad adquiriendo un producto o yendo a un X lugar, nos sentimos diferentes. No es lo mismo, vamos a ver, almorzar por ejemplo en nuestra casa todos los días, yo puedo llevar a mi familia a comer fuera. ¿Por qué? Porque es un tema social, porque me ven con mi familia, porque me ven que puedo llevar y darles ciertas cosas. Hay un tema de egos ahí que siempre está, o sea, esto no es que nadie se sienta mal, mucho menos, todos caemos en ese ego porque es un tema emocional y pues esto ya es un tema más de psicología, pues saben que el 90% de las cosas que hacemos es por temas emocionales y no racionales, ¿verdad? Somos muy emocionales como seres humanos. Entonces, claro, desde cualquier punto de vista financiero hay una emoción detrás de la decisión de compra. Por eso es que es tan complicado, y luego repito lo que dije en la presentación, no es casualidad que la gran mayoría de personas tengan algún tipo de problema financiero, no es casualidad, pasa porque caemos en este juego emocional, no tenemos un plan, que para mí esa es la clave, lo voy a reiterar,
porque tener un plan te facilita más la toma de decisiones y pues claro, esa satisfacción inmediata. El que diga que comprar es feo está mintiendo. Yo que me dedico a esto voy a decir que ir a comprar algo feo. Es bien difícil ir a comprarse ropa, ir a comprarse un teléfono nuevo, un reloj nuevo, zapatos nuevos. Es súper bonita la sensación que vos sentís cuando sacas eso de la tienda, sabes que es tuyo y las primeras veces que te lo pones, pero después esa emoción baja. Y eso es parte de este juego, es sencillamente no caer en que ese comportamiento me genere un daño financiero y que el rebote va a tener un daño emocional porque voy a ver perjudicada mi salud mental y mi salud física posteriormente. Muy bien, excelente respuesta. Muchísimas gracias, Esteban, de verdad, por acompañarnos, a doña Nora, a Melvin, por sus intervenciones. Creo que nos queda mucho aún en mesa. Por ejemplo, hay algunas consultas acá sobre inversión. En que, si voy a ahorrar 200,000 colones, 100,000 son para ahorro y 100,000 para inversión. ¿En qué puedo invertir 100,000 colones que posteriormente pueda obtener más ingresos de eso? Esas son preguntas que quedan ahí en la mesa. A las personas que nos siguen a través de las redes sociales, tomé algunos apuntes de lo que dijo Esteban, que yo creo que es fundamental y que se nos quede grabado. Empiece a anotar todo lo que gasta y ahora. Y para anotar eso que gasta, entonces utilice una app gratuita, por ejemplo, que sería esta de gastos diarios número 3. Nadie nos regala dinero. Tener un plan. Esto sería la hoja de ruta a seguir para una mejor cultura financiera. Y es justamente a eso a lo que queremos apostarle nosotros desde el gobierno local, a que usted desde la casa haga esa alimentación, ese pensamiento, pueda entonces empezar a notar qué es, en qué gasta, en qué no gasta, y poder tener esa ruta de vida para que su dinero sea invertido de una forma más acorde al estilo de vida que usted desea llevar. De parte de nuestro gobierno local, agradecerle nuevamente a Esteban, a todas las compañeras que nos han apoyado, a don Melvin por acompañarnos y a las personas que a través de las redes sociales nos han hecho sus comentarios y han podido observar esta charla. Esperamos de verdad que les sea de utilidad, que es lo que nos importa a nosotros, que sea de utilidad para su vida. Y esperamos pronto poder entonces seguir en un proceso más sobre estas iniciativas de una Grecia vida saludable, una Grecia que trabaja y se cuida, y por supuesto de una cultura financiera tan importante para nuestra vida y para nuestra sociedad.